voy a intentar ver el vaso medio lleno, ¿no? Porque, bueno, creo que hay motivos para ello. De hecho, tanto el tono como las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, no solo en la comparecencia de hoy, sino la anterior de María Antonia Pedregal, creo que fue realmente constructivo y yo, de hecho, felicito a mi compañero, ya se lo dije en aquella ocasión, al señor Fernández Bartolomé por haber traído este tema aquí y hoy, bueno, vuelvo a felicitar al Partido Popular por incidir en ello, ¿no? Esta doble comparecencia yo creo que ha servido para visibilizar de alguna manera en esta Junta y por extensión en la sociedad asturiana un museo que no siempre, como los diagnósticos han demostrado, se ha valorado como merece, ¿no? Dicho eso, bueno, pues hay que desear que este esfuerzo de mantenimiento, tanto del continente como del contenido, que ustedes hoy han traído aquí, sea algo más que un mero deseo de bien intencionado. Hay que propiciar que las diversas actuaciones en el plano de la digitalización, de la creación de una línea de editoriales o de los planes formativos arraiguen y encarnen y no se queden también en una mera anunciación de buenos propósitos. Y, bueno, como ha señalado Adrián Pumares ahora mismo, yo creo que es importante que el arqueológico se incardine en un modelo estructural de cultura, ¿no? Donde la museística, en general, sea algo más que un depósito de conocimiento, una especie de cueva de cuevas, independientemente de lo que haya dentro de ese museo, y se convierta en una institución viva, ¿no? Que irradie, que convoque y que irradie. Y además creo que esto es especialmente importante en este museo, porque, bueno, quizá el Museo Arqueológico sea, desde el punto de vista de la historia de Asturias, el museo más importante a la hora de explicar, bueno, lo que somos los asturianos, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta aquí. Y a veces esto quizás se olvide, ¿no? Usted hablaba antes de que efectivamente las piedras no siempre es sencillo dialogar con ellas, porque ya además nos producen un rechazo en el sentido de que necesitan un contexto y una pedagogía quizás mucho más profunda que otro tipo de depósitos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo me quedo con un buen sabor de boca de esta doble comparecencia, aunque solo sea porque hayamos conseguido hablar durante 2 horas y media, 3 horas del Museo Arqueológico de Asturias.